Muy buenas tardes, muchas gracias. Voy rápido porque tengo poco tiempo y tengo muchas cosas que contar. Entonces, como ya han agradecido a todo el mundo, pues yo lo hago otra vez, así como en bloque. Muchas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de estar aquí. Voy a hablar de un teorema llamado deseo y voy a empezar con un cuento antiguo. Es un cuento de Chaucer. Ahí en Logroño, donde yo vivo en Logroño, se habla muy bien inglés. O sea, lo que mejor se habla. Entonces decimos Chaucer. Chaucer, en los cuentos de Canterbury Tales, él tiene un cuento muy famoso que es el cuento de la comadre de Bath. Los cuentos de Canterbury, para la gente que habláis inglés inventado, pues los cuentos de Canterbury tratan de un grupo de peregrinos que se van narrando cuentos, es unos cuentos del siglo XIV, muy antiguo, o sea, el siglo XIV hace mucho tiempo. Y en estos cuentos, Chaucer recopila algunos cuentos de tradición oral anteriores a él, ¿no? Y entre ellos está el cuento de la comadre de Bath, donde hay un caballero del rey Arturo que entra en desgracia por un crimen y tal y es condenado a muerte, a que le corten la cabeza. Entonces hacían las cosas bien, coño, o sea, como se tienen que hacer. Es decir, lo condenamos a muerte, pues cabeza fuera, ¿sabes? Sí, pues así, estaba condenado a que le cortaran la cabeza. Pero era como amigo de la reina y tal, y entonces le dieron una oportunidad. Y le dijeron, mira, te perdonamos la vida si nos traes en el plazo de un año la respuesta a la siguiente pregunta. Siglo XIV, Inglaterra, England. La siguiente pregunta. ¿Qué es lo que de verdad, en el fondo de su corazón, qué es lo que de verdad desean las mujeres, macho? El tío dijo, un año, tío, para esto. Claro. Decía, córtame la cabeza, ya. Pero bueno, él era un muchacho así, como con valor y se dirigió. Pero lo podíamos hacer la pregunta. Yo muchas veces hoy no tengo tiempo, pero me bajo al público y digo, venga, vamos a ver. ¿Qué es lo que de verdad desean las mujeres? O los hombres, o sea, ¿qué es lo que de verdad deseamos? Y pensad un segundo, no tenemos mucho tiempo, tampoco tiene mucho. Pensad, ¿qué es lo que de verdad deseamos en el fondo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que de verdad queremos, lo que de verdad deseamos? Lo he preguntado mucho, he sacado algunas respuestas, y entonces el caballero de Canterbury se fue por Inglaterra, a England, a buscar esa respuesta. ¿Qué deseamos la gente? Se encontró muchas respuestas, muy variadas, pero él sentía que ninguna de ellas era la adecuada. Yo he obtenido muchas, la respuesta más común tiene que ver con el sexo. Aquí no se ve nada, esto es un templo, cariños? Esto es un templo. Pero bueno, tiene que ver con el sexo. Entonces digo, ¿las matemáticas podrían modelizar este tipo de cosas? Quiero decir, ¿podemos aprovechar los deseos que tenemos, incluso el deseo sexual? Yo ya soy mayor y ya paso de esas cosas, pero el deseo sexual que tenemos la gente, ¿lo podemos aprovechar para enseñar matemáticas, para aprender cosas de matemáticas, incluso para contar matemáticas, como una excusa, digamos, ¿no? Para aprender matemáticas, para esas cosas? Pues hay gente que lo hace. Hay gente, bueno, la relación de los matemáticos con el sexo no la voy a explicar hoy. Bueno, tampoco me iba a llevar mucho tiempo, Pero bueno, esto es como una versión de la ecuación de Drake. Drake es un astrónomo norteamericano, todavía sigue vivo, que hizo para modelizar la paradoja de Fermi. Fermi, el gran físico italiano, Fermi decía, vamos a ver, con todas las estrellas que hay en la galaxia, todos los planetas, todo ese montonazo, hay un montón de posibilidades de que existan civilizaciones por ahí. ¿Por qué estamos tan solos? Y entonces alguien se preguntó, con toda la cantidad de mujeres que hay en el mundo, ¿por qué no tengo novia? Y entonces Drake hizo una ecuación para lo de Fermi y alguien hizo una versión para el rollo de lo de la novia. Entonces aquí están los coeficientes que podéis explicar, cómo se multiplican esos coeficientes para alcanzar una probabilidad de echaros novia o novio, cada uno lo que le guste, o las dos cosas, yo qué sé. Esto lo tenéis hay un libro de Hannah Fry que se llama Las matemáticas y el sexo, las matemáticas del amor, Mathematics of Love, como decimos en Logroño, y ahí lo tenéis, esta fórmula bien explicada, y ahí tenemos pues una oportunidad, es como una excusa para hablar de coeficientes, de una operación, y incluso se modeliza esto y hay una estrategia. Yo sé que aquí sois así latinos y tal, y que no os hace falta, pero por si acaso hay alguien de aquí que además de latino es matemático, bajar el nivel, o sea, el nivel de exigencia. Esa es la clave. Esa es la clave. Mantener unos umbrales que rocen la dignidad y con eso
Es mi consejo. Hay más gente que... ¡No! ¡Que tengo prisa! Hay más gente que modeliza estas cosas. Aquí tenéis unas funciones que explican en un artículo que yo no sé qué gente que tiene la gente en la cabeza, que explica por qué a los hombres mayores les gustan jovencitas y a las mujeres mayores no les gustan tanto los jovencitos. Bueno, pues es una tontería como un templo, pero que está ahí explicada con fórmulas matemáticas, unas funciones, un gap, lo decimos también en el gap, para explicar esas diferencias, ¿no? Podemos seguir más aún todavía. Aquí, esto es una ilustración también del libro de The Mathematics of Love, en el que nos explican con un problema que tiene un nombre un poco anticuado ya, es el problema de la secretaria, que es un problema de elección de candidatos, de candidatas para un puesto de trabajo. ¿Cuándo existe una restricción? Que es que cuando tú entrevistas a un candidato o una candidata para el puesto de trabajo, una vez que le dices que sí o que no, ya está, ya no lo puedes volver a entrevistar. O sea, tú dices, no, mira, no te vamos a coger, no eres nuestro candidato, ya está, no le puedes volver a llamar. Te lo quedas en el momento o no te lo quedas en el momento, pero no le puedes volver a llamar. Bueno, pues eso, coño, pues para echarse novio también. O sea, es una estructura, o sea, una estrategia que sirve para tener la mayor probabilidad de quedarse con la mejor persona, ¿no? Con el mejor candidato, con la mejor candidata. Pues hagámoslo para vosotros que ligáis mucho aquí. Dices, vamos a ver, ¿cómo me quedo con la mejor persona? Pongamos que vas a salir con 10 personas. Pero claro, esto es otra cosa que aquí os tengo que decir, con los ex no se vuelve. O sea, una vez que tú le has dicho que no, ya no se vuelve con un ex. Ya está, esa es la restricción. Pues entonces tú dices, pues voy a salir con gente, ¿y cómo le digo? ¿Cómo me quedo con la mejor persona? Pues la estrategia es, atención, docentes, tomen nota. Pongamos que vas a salir con N personas. N es un número, una letra que a los matemáticos nos encanta. O sea, X mola, pero N... O sea, en serio. X es como, X, pero N, oh. Bueno, pues, pongamos que vas a salir con N personas, ¿no? Pues tú lo primero que haces es, con las N dividido entre E es otro número, pero E es un número en concreto, N es polivalente. Pues tú sales con N dividido entre E, 1/3 de las personas, y esas personas son de broma. O sea, tú a esa no te la vas a quedar ninguna. No se lo digas. Estoy jugando con tus sentimientos, no le digas eso. Pero con el primer tercio pasamos de ellos. Y les pones una puntuación. Es un poquito cosificar a las personas, pero es por el bien de la ciencia. Entonces, tú le pones una puntuación. Y a partir de esa tercera, pongamos que N es 10, pues las 3 primeras personas, ¡ay, qué bien bailan! Hasta luego, ya te llamaré. Te mando un WhatsApp mañana. Bueno, pues esas 3 primeras fuera, y la primera persona que supere la mejor puntuación de esas 3 primeras, con esa te quedas. Y siguiendo esta estrategia, tienes una probabilidad de 100 dividido entre E, más o menos un 30 y pico %, de quedarte con la mejor persona. Sin embargo, si lo hicieras al azar, que no sé qué otra estrategia hay, porque como los tienes que despedir en el momento, ¿no? Y no sabes si te vas a encontrar otro mejor en el siguiente, si vas al azar y dices, me quedo con el séptimo, pues la probabilidad es N entre 1 entre N, ¿no? O sea, 100 entre N, pues mucho menor. Si es entre 10, pues un 10%. Así que esta es la estrategia. ¿Habéis tomado nota? Esta noche hay una cena del congreso este. Que no se os note. Vamos para adelante. Incluso, o sea, una vez que alguien ha entrado ya en relación, hay una gente que no sé qué tiene en la cabeza que ha modelizado mediante ecuaciones diferenciales las dinámicas que se dan en una pareja. Bueno, pues hay una gente que lleva ahí unos procesos de equilibrio y tal. Lo tenéis ahí, Cyclic Dynamics in Romantic Relationships. O sea, lo decimos en Logroño así. Pero bueno, somos matemáticos, fuera sexo, chocolate. Chocolate, que los biólogos han demostrado que es un sustituto eficaz y además los efectos secundarios son mucho menores. Estos son oficialmente los chocolates más hermosos del mundo. Los ha diseñado Nendo para una marca japonesa. Son todos cubos de 26 por 26 por 26 milímetros y están organizados con unas ciertas formas matemáticas. Pues podemos aprovechar este otro objeto de deseo, que es el chocolate, para enseñar cosas de matemáticas, ¿no? Ahí tenemos unas funciones, ahí tenemos unos poliedros, podemos calcular volúmenes, yo qué sé, hay 1000 cosas que se puede jugar con estos chocolates antes de comértelos. Lo que pasa es que, claro, si tardan mucho, se derrite eso, ¿sabes? Se derrite, ¿no? ¿Aquí también se dice se derrite? Pues eso, que se derrite, ya sabéis. Entonces, hay unos matemáticos que han estudiado
¿Cómo hay que... han modelizado el chocolate para que no se derrita, para que se derrita en tu boca y no en tu mano, como la marca esa? Bueno, pues se puede, de alguna forma, mediante matemáticas, modelizar ese objeto del deseo que tenemos para que sea mejor, para que nos satisfaga más todavía. Tanto el sexo como el chocolate, las relaciones que las quiera tener, porque pues se han modelizado incluso la forma de cristalizar que tiene el chocolate, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez eso que tú pones a estudiar y estudias, o sea, lo necesario para estudiar es pues el papel, el boli y chocolate. Entonces tú estás ahí estudiando y te vienes arriba y dices, ¡buah, este problema yo lo resuelvo! Guardas el chocolate en el cajón para que nada te moleste, lo dejas ahí metido en el cajón y cuando levantas la cabeza del papel han pasado 4 días y abres el cajón y ese chocolate tiene una capa así como blanquecina, ¿verdad? ¿Está malo? No, se puede comer. Ya os lo digo yo, se puede comer. Lo que ha pasado es que con el cambio de temperatura ha cambiado la forma de cristalizar de las moléculas de chocolate y entonces tienen esa forma que comercialmente no es tan atractiva. Pues hay gente que ha modelizado esto mediante matemáticas. O sea, matemáticas, deseo, on, a tope. Paso para adelante. ¿Podemos dar un paso más? Es decir, podemos modelizar no al objeto de deseo, sino al objeto deseante. ¿Para qué? Para de alguna forma acomodar los objetos de deseo que tenemos y nuestra forma de desear, ajustarla a nuestra forma de ser y que así no solamente satisfagamos mejor nuestros deseos, sino que podamos generar deseos mejores, que nos hagan crecer más, incluso como seres deseantes. ¿Seres deseantes? ¿Eso se dice? Sí, ¿no? Una de las cosas, no sé quién reconoce esta foto, una de las cosas que han tratado de modelizar a la hora de modelizar los seres humanos es la forma de aprender. Nuestra inteligencia, los seres humanos, nos caracterizamos porque aprendemos. Y aprendemos jugando. Entonces, esta foto es del 9 de marzo del 16. Ahí está Lee Sedol, un campeón del mundo de Go. Esto es una partida de Go. Es un juego, creo que es el juego de tablero que se ha jugado ininterrumpidamente durante la historia, el más antiguo que hay. Es este y es complicadísimo. Digamos que según cierta medida de complejidad, el ajedrez tiene un tamaño de complejidad de 10 elevado a 150, el Go tiene una complejidad, un tamaño de complejidad según esa medida, de 10 elevado a 365. Que los matemáticos están pensando, eso no es el triple, eso no es el triple, esos son 200 niveles de magnitud más complicado, eso es muy complicado. Entonces, así como en los 90 hubo un ordenador que venció a Garry Kasparov, ¿os acordáis de eso? No se había construido un programa en ordenador que fuera capaz de competir, digamos, con garantías contra un jugador de Go mediano. No digo ya un profesional, un jugador de Go mediano. Hasta que Google, el año pasado, en 2016, 9 de marzo, dijo, tenemos un proyecto, AlphaGo, que forma parte de DeepMind, es un proyecto de inteligencia artificial de Google, que dijo, estamos preparados para jugar al Go. Montaron un evento en Seúl, tremendo, había un premio de $1 millón al que ganara más partidas de entre 5, iban a jugar 5 partidos. Y el resultado fue 4-1 a favor de la máquina, a favor de AlphaGo. 4-1. Ganó $1 millón, Google lo cedió a escuelas de Go, a UNICEF, tal, lo cedió muy bien, Google. Pero ¿qué pasa? ¿Este ordenador cómo funcionaba? Este ordenador aprendía solo a jugar. Lo estuvieron entrenando con videojuegos de los 80, de los Atari, ya sabéis, Crazy Climber, todo eso. Pues el del muro, ¿os acordáis del muro ese que había una pelotica que había que darle? Sí, hacen, Dios, la de tiempo que habéis perdido con eso. Bueno, pues a eso aprendió a jugar el bicho este, que hay vídeos en YouTube que lo podéis ver, el bicho está aprendiendo a jugar, y cómo le daba, y aprendió a jugar solo, aprendió a jugar a 49 juegos a nivel profesional, él solo, el algoritmo se modificaba para aprender a jugar, y así pasó. Lee Sedol dijo que le daba la sensación de estar jugando contra un buen jugador de Go, que de vez en cuando hacía locuras, y le despistaba, que de vez en cuando pensaba de una forma inesperada. Este año acaban de sacar, yo la recomiendo, yo me he enterado hoy, han sacado una película sobre esta partida, un documental, ha ganado varios festivales ya. Yo estoy deseando verla, no la he visto, pero es un documental sobre esa partida, sobre ese torneo, os lo recomiendo. Vale, entonces esto ya lo han modelizado también. Digamos, la gente que está investigando en inteligencia artificial, algoritmos, todo esto, están modelizando nuestra forma de aprender. Algo más que nos hace ser humanos, la creatividad. Esto es un estudio en el que a través de esto de Big Data trataban de caracterizar matemáticamente qué es la creatividad en la historia del arte. Entonces, mediante una serie de medidas sobre obras de la historia del arte, trataron de caracterizar cuáles eran las obras más creativas en la historia de la pintura, en este caso. Y caracterizaron como historias de la pintura y de la escultura. Como obras más creativas, a partir de los datos, dijeron aquellas que beben de la tradición previa, dan un salto frente a la tradición previa y generan una tradición posterior. Entonces, entre ellos está Velázquez, por ejemplo.
Ahora está de moda Velázquez en España, con el trap de las meninas, os lo recomiendo también. Y ahí veis, ahí está Velázquez, ahí están varias obras que coincidieron con lo que por su parte expertos en historia del arte detectaban como las obras de la creatividad, que habían marcado la creatividad. Así que también esta parte, no solo el aprendizaje, esa parte de creatividad. El año pasado hubo un experimento inquietante que hizo Facebook, que puso a unos ordenadores a hablar entre sí para hacer una especie de negociación con un generador de lenguaje, en lenguaje inglés, hablaban en conversación, chatbots de estos, ¿no? Pues se dieron cuenta que al poco tiempo de ponerlos, estos bichos, estos ordenadores, habían generado un idioma propio que no era el inglés y que era más eficaz para lo que se les estaba pidiendo. Y dijeron, no, hostia, qué acojono. Y pararon el experimento. No, pararon el experimento. Los ordenadores no los apagaron. Se dijo que habían apagado los ordenadores, que se había suicidado los... No, todo es mentira. Interrumpieron el experimento, pero es inquietante que estos ordenadores desarrollaron su propio lenguaje para comunicarse entre ellos de forma más eficaz. Así que el lenguaje también. Otra cosa es, matemáticamente, no hacer nada. Eso, no hay nada más humano que eso. O sea, bueno, es como esta estrategia, no sé, aquí supongo que será también la ley del mínimo esfuerzo. ¿Eso está aquí presente también? En España yo creo que es la única ley que se cumple todo el mundo. O sea, la ley del mínimo esfuerzo es la única que... Bueno, tenemos además un ejemplo puesto... pues las matemáticas de no hacer nada están modelizadas. Un consejo, cuando vais a un parking, centro comercial, vas a un parking y ya no hay sitio. ¿Qué es mejor? ¿Empezar a dar vueltas a ver si encuentras un sitio libre hasta que alguno salga o quedarte quieto y esperar que alguno salga? Quedarte quieto. Es lo mejor. Matemáticamente es lo mejor. ¿Por qué? Dicen los autores del estudio que han calculado que más o menos cada 3 horas sale alguien del centro comercial. La gente pasa 3 horas en el centro comercial de media. Pues si tú estás quieto en una esquina y ves 20 coches, en media, cada 9 minutos va a salir alguien. Si te pones en un sitio mejor y ves 40 coches, pues antes de 5 minutos más o menos va a salir alguien y ya está. Y no estás gastando gasolina ni nada de eso. Ahí os lo dejo. O sea, por pura generosidad. Más cosas. Podemos no solamente modelizar al ser deseante y el objeto de deseo, sino generar nuevos objetos de deseo. Este es el reto en Netflix en 2007. Netflix tenía un modelo de negocio que no era el de ahora. Netflix lo que hacía era una especie de videoclub, ¿no? Prestaba películas y las devolvías y tal. Entonces, cuando tú pedías una película a Netflix te recomendaba otras películas. Entonces, tú podías alquilar esas películas o no y luego rellenabas la encuesta de satisfacción. Y Netflix quería mejorar eso. Querían mejorar el algoritmo de recomendación de películas. Entonces lanzó un reto con un premio de $1 millón también para que lograran mejorar la satisfacción de sus clientes mediante que venciera por más de un 10% el algoritmo que Netflix tenía. Grupos de todo el mundo se lanzaron a eso, Big Data, Machine Learning, toda esa movida. Y hubo un grupo que ganó, en parte investigadores españoles. Hace poco estuvo en la Universidad de La Rioja nuestra hablando uno de los vencedores. Y mejoraron el algoritmo de Netflix en más de un 10%. Eso nunca se implementó, por 2 razones. Había unas complejidades de implementación que lo hacían desaconsejable y Netflix cambió su modelo de negocio. Pero aprendieron de eso y dijeron, ostras, podemos anticiparnos a los deseos de nuestros clientes. Y entonces decidieron usar ese conocimiento para lanzar una serie de televisión que sabían de antemano que iba a ser un éxito. Dijeron, basándonos en nuestros clientes, en los datos que tenemos de nuestros clientes, vamos a lanzar una serie que sabemos automáticamente que va a ser un éxito. Y la lanzaron entera. No lanzaron capítulo por capítulo, capítulo piloto, no. Lanzaron la primera temporada entera. House of Cards. Que ha sido el mayor éxito de Netflix. House of Cards estaba pensada para que fuera un éxito. Basada en datos. Es una serie basada en datos, pensada para que hubiera sido un éxito. Esto es inquietante, cuando menos. Cuando menos inquietante. Facebook. ¿Sabéis lo que es Facebook, no? Aquí hay también. Facebook es la página esa donde tú miras que le vaya mal a tu ex. Más o menos es eso. O sea, tú vas mirando y si le va mal te dices, me gusta muchísimo. O no, o pones un irónico, ahora que hay iconitos, puede ser irónico y ponerle una lagrimita ahí. Bueno, pues Facebook, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo pensamos la gente que funciona? Sales por la noche y 12 de la noche tú te haces la foto morritos. O sea, pones así, tú haces tu fotito y la pones en tu muro de Facebook para que la vea él. Entonces, si él está conectado a las 12 de la noche, va a ver tu foto morritos y entonces tu vida sentimental depende de que haya un me gusta. Entonces, bueno, tú estás ahí esperando eso, ¿no? Pero si él no se conecta a esa hora, si se conecta a las 8 de la mañana,
tu publicación va a estar enterrada debajo de todas las publicaciones que el resto de amigos que tenga esa persona vaya poniendo entre las 12 y las 8 de la mañana. Y si está muy aburrido y ve todo, pues al final verá la tuya, pero si no, ¿qué? Bueno, pues no funciona así. Facebook no funciona así. Facebook tiene una fórmula que es muy similar a la que usa para generación de publicidad. Vosotros habéis visto, ¿no?, que si uno está buscando, estás haciendo una búsqueda random en Google, por ejemplo, inteligencia matemática por Eduardo Sánchez Cabezón, y luego te aparecen anuncios, ¿verdad?, en Facebook, anuncios de lo que tú hayas buscado. Eso hay una fórmula que Facebook utiliza para eso, y muy parecida es la que utiliza para decidir el orden en el que tú ves, en el que aparecen en tu muro las publicaciones de tus amigos. Dependen de la calidad de la publicación, de la interacción que has tenido con esa persona, de muchas cosas, del éxito que ha tenido esa publicación. Hay una fórmula que se conoce en parte, porque Facebook no está obligado a dar esa fórmula. No está obligado legalmente a dar esa fórmula y no lo da. Él dice algunos de los principios en los que se basa su fórmula, pero no está obligado a dar esa fórmula. Entonces, pensad en la importancia que tiene en las relaciones sociales de nuestra sociedad actual Facebook. Esas relaciones sociales están absolutamente mediatizadas por un algoritmo que ni sabemos cómo funciona. Y además no tenemos ni el derecho de saber cómo funciona. Facebook no tiene ni la obligación de contarnos cómo funciona. Y eso, la gente, sobre todo de cierta edad para abajo, las relaciones sociales tienen muchísimo que ver con Facebook y, vamos, dependen mucha parte de nuestra vida. Inquietante también, inquietante. Esto es un experimento que hizo Facebook hace unos años. Era un botón que se llamaba I Voted, en las elecciones de 2012 en Estados Unidos. ¿En qué consistía? Tú tenías un botón a tu disposición que aparecía en tu perfil si ibas a votar. Voy a votar y luego digo, mira, pues pongo este botón, he votado. Ahí está. O sea, ahora mismo tenemos esta especie de exhibicionismo continuo que todo lo que hacemos lo tenemos que poner en Facebook. Bueno, pues ahí va, I voted. Entonces, el experimento de Facebook consistía en que te ofrecían el botón en dos modalidades. Uno, el botón tal cual, y otro, el botón, pero diciendo, y estos amigos tuyos ya lo han usado. O sea, para medir si la gente se animaba más con la versión del botón a secas o con la versión de los amigos. Obviamente, la gente se iba a animar más con la versión en la que aparecían sus amigos, pero querían medir cuánto. Querían medir eso, esa diferencia, ¿no? Se llama el efecto nudge en economía, este empujoncito, como que te animas. Pero hubo una cosa que no estaba prevista, o al menos se nos dijeron cuando contaron este experimento que no estaba prevista, y es que al tener a tu disposición ese botón de I voted, hubo más gente que se animó a votar. No solo a ponerse diciendo, pues ya que puedo poner el botón, me voy a votar, que no me cuesta nada, y luego pongo el botón, que es lo que mola. Bueno, pues estimaron que más o menos unas 300.000 personas se animaron a votar, unas 300.000 personas más de las que suelen votar, se animaron a votar por este botón. Midieron ese efecto y lo calibraron así, ¿no? 300.000 personas no es mucho en el electorado de Estados Unidos, pero hostia, la segunda elección de Bush se salvó por unos cientos de votos, no unos cientos de miles, unos cientos de votos. Es decir, esta red que controla nuestras relaciones sociales, ¿qué influencia tiene sobre la política de un país como Estados Unidos? Porque este experimento ellos dicen que lo han hecho. ¿Están haciendo otros? No tienen ninguna obligación para declarar todo este tipo de cosas, ¿no? Inquietante, es un poco inquietante. Y Google. O sea, vosotros sabéis, no sé si lo sabéis, hay una segunda página de resultados de Google. Es un territorio inexplorado donde prácticamente solo unos valientes han entrado, pero eso prácticamente no existe. O sea, es materia oscura todo eso. Lo que la realidad es la primera página de resultados de Google. Los 3, 4 primeros, pongamos. Ya casi no vamos ni al quinto, ¿no? ¿Quién decide qué aparece en el primer resultado? Cuando tú vas a buscar unas noticias o vas a buscar un negocio, etcétera. En un negocio puede ser más o menos decir, bueno, pues hay un pago ahí en noticias, pues tú vas a la misma noticia según la de un periódico o la de otro y parece que ha pasado cosas opuestas, ¿no? ¿Cuál de las dos está arriba de la otra? ¿Cuál de las dos es la opinión oficial, la realidad? Pues eso lo decide un algoritmo que, de nuevo, Google no está obligado a contar del todo como es. Cuenta algunas características, lo actualiza cada año más o menos y cuenta algunas de las características. Entonces, digamos, nuestra visión de la realidad, porque en muchas cosas Google es un intermediario de la realidad, está mediatizada por un algoritmo que no conocemos. ¿Que es neutral? Pues no sé si es neutral o no lo sé, yo no me meto en esas cosas, pero bueno, no lo conocemos y no tenemos tampoco obligación de poderlo conocer. Fijaos esto, una app. ¿Habéis visto las apps estas que cuentan pasos y que miden tus constantes vitales para decirte si estás sano o no, ¿no? Esto que, hoy he hecho 11.000 pasos. Venga, me puedo tomar otra cerveza. 11.000. Bueno, pues hay una que aprende las constantes del cuerpo para que te quedes embarazada. Hay que hacer algo más, también os lo digo, ¿eh? O sea,
no vale con descargarse la app. O sea, hay que hacer alguna cosita más. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ha conseguido 12.000 embarazos en su primer año de vida. Hostia, ni Julio Iglesias. O sea, 12.000 embarazos en su primer año de vida. Este es un caso que tiene que ver con esto, de un padre que estaba en casa y empezó su hija, adolescente, a recibir propaganda de cosas de premamá, de embarazos y movidas de esas. Y el padre dijo, vamos a ver, ¿esto por qué le llega a mi hija? Y se quejó a la empresa que le estaba mandando esos productos de premamá y tal, les envió una carta de queja. Y la empresa dijo, ay, perdón, es que usamos Target, que es una aplicación que recoge datos de nuestros clientes o datos de las personas de la navegación de Internet, y entonces cuando detectamos que una persona puede estar embarazada por sus movimientos de Internet, por lo que está buscando, por lo que hace, pues le mandamos publicidad y una muestra de nuestros productos y tal. Y al parecer, pues el sistema ha detectado que su hija podría estar embarazada, lo sentimos mucho, nuestras disculpas y tal. La hija estaba embarazada. La hija estaba embarazada y el padre no lo sabía. O sea, Target, una empresa de publicidad segmentada, sabía que esa muchacha estaba embarazada antes que su padre. El padre finalmente envió una carta de disculpa a la empresa, ¿no? Inquietante, ¿eh? Eso también es inquietante. Lo mismo, voy a pasar un poco rápido sobre esto, sobre el sistema de ranking de profesores en Estados Unidos. Aquí hay una profesora que según ese sistema de ranking, también dado por un algoritmo neutral, que tampoco estamos obligados a saber cómo es, había sido colocada en el 2% inferior en cuanto a las notas de profesores y fue echada del sistema, cuando todo el resto de la comunidad educativa, el resto de profesores, profesoras, los alumnos, alumnas de su escuela, el director, todos decían, los padres, las madres, decían, es una profesora excelente. ¿Qué pasa? Que según, luego sí que lo explico en las preguntas, según el algoritmo, con los datos que se tenían, esta profesora no era buena y se echó del sistema. Se la echó del sistema. Esto se usa también, este tipo de algoritmos neutrales, se utiliza en lo que se llama predictive policing en Estados Unidos, que es cuando se hacen estos controles rutinarios, ¿no? Te va la policía por la calle, vamos a hacer un control, documentación, tal, a la gente que va por ahí. ¿A quién se le pregunta? Porque claro, no vas a ir a todos los lados igual, tienes que decir de alguna forma. Y entonces, para evitar que sea pues al que le dé mala pinta al poli, a ese me cae mal, venga, vamos a pararlo, ven para aquí y vamos a parar a ese. Pues no, hay un algoritmo neutral. Hay un algoritmo neutral que se basa en las ratios previas de delincuencia de los barrios, de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, si tú vas a un barrio donde estás haciendo 100 controles en lugar de 10 que haces en otro barrio, vas a detectar más cosas. Va a haber gente que se va a resistir. ¿Por qué? Me tienes que controlar a mí. Va a haber a lo mejor pequeñas cantidades de droga, va a haber, yo qué sé. Entonces, ¿qué pasa? Que eso añade más peso al nivel de delincuencia de ese barrio y, por tanto, se genera un desequilibrio. Por un algoritmo neutral se genera un desequilibrio de ese tipo, ¿no? Voy para adelante y rápido con esto. Os voy a contar el final de la historia. ¿Os acordáis del caballero? Lo tenemos con la cabeza medio colgando. ¿Os acordáis del caballero, verdad? Bueno, pues aquel caballero encontró a una bruja, así muy fea, desgarrada, con la cabeza partida así, por lo que parecía ser una boca, entre oreja y oreja. Le decía, yo sé la respuesta, le decía. Y le dio una respuesta a qué es lo que de verdad desean las mujeres, a cambio de que el caballero se casara con ella. El caballero se casó con ella, entonces le dio la respuesta que le salvó la cabeza. Según el cuento, este caballero, según Chaucer, siglo XIV, ¿recordáis? Dijo, lo que de verdad desean las mujeres es... Siempre se genera así como un silencio tenso. No sé. Siglo XIV, Inglaterra, 1300 y pico. Lo que de verdad desean las mujeres es gobernar sobre su propia vida. Pensad en esto ahora. Estamos haciendo dejación del gobierno de nuestra propia vida en manos de unos algoritmos que no controlamos. Estamos haciendo dejación de eso. No estamos asumiendo la responsabilidad que tenemos en aquello que es uno de los mayores deseos personales y de la humanidad, no tener el control sobre nuestra propia vida. Entonces, pensad que no solamente estamos haciendo dejación como ciudadanos, digamos, como ciudadanas, sino que como técnicos, como matemáticos, como científicos, tenemos también un poco el deber de contribuir a explicar este tipo de cosas. Que la gente sepa que los algoritmos no son neutrales y que sepa en qué consiste un algoritmo y que sepa porque cada vez lo oís más, yo lo oigo mucho en España. No, sí, esto ya sabemos, los algoritmos, fíjate tú lo que están haciendo. Entonces no podemos seguir ignorando este tipo de cosas y tenemos de alguna forma el deber de contar a nuestros compañeros, a nuestros conciudadanos, digamos, ¿no? La gente que controlamos un poco sobre eso o que tenemos la capacidad de hacerlo, ser capaces, no digo para qué,
Quizá para exigir transparencia o para pedirla o quizá para que las cosas se hagan de alguna u otra forma, ¿no? Hay algunos intentos más o menos tímidos. Hay una gente que habla de esto de las matemáticas de la felicidad. Es una cosa así, suena un poco Paulo Coelho, pero os lo cuento. Es como, hay una serie de índices de felicidad, discutibles. La UNESCO tiene, algunos organismos de la ONU tienen algunos índices de felicidad internacional y hay unos rankings y tal. Bueno, pues igual que Amazon recoge datos de lo que has comprado y de tu historial de navegación para que tú estés más satisfecho con sus productos, ¿por qué no podemos recoger datos de la ciudadanía para generar políticas que los hagan estar más satisfechos, los hagan estar más felices, en lugar de otro tipo de cuestiones por las que dirigimos la política, ¿no? Este es el movimiento, una idea que se llama las matemáticas de la felicidad, utilizar este tipo de cosas, ¿no? Big Data, para hacer a la gente más feliz. Sea lo que sea eso de más feliz. Eso es discutible, ya lo digo. Hay otra gente, esta noticia saltó el año pasado, porque la hace Facebook. Había una aplicación que ya lo hacía antes, pero Facebook la introdujo el año pasado, y es que leen los posts, las conversaciones, hay un analizador de lenguaje, un procesador automático de lenguaje, que analiza los posts y las conversaciones, no sé si lo sabíais, pero pues, lo que ponéis en Facebook está analizado todo por máquina, pues lo analizaban para detectar personas que estaban en riesgo de cometer suicidio. Y entonces lanzaban alertas a su entorno, a ellos mismos, digamos un poquito por tratar de ayudar a este tipo de personas, ¿no? Pues hay un uso de inteligencia artificial, de algoritmos, que en principio está pensado para favorecer la vida de las personas. Y otro muy, muy grande ahora mismo en el mundo es Change Dyslexia, que utiliza técnicas de deep learning, de machine learning, para, mediante un juego, detectar, diagnosticar dislexia. La dislexia es un problema grande cuyo problemática principal es el diagnóstico tardío. Entonces aquí hay el uso, además un uso muy técnico y muy bueno, de algoritmos y de inteligencia artificial, machine learning y tal, para detectar dislexia, para diagnosticar dislexia. Entonces, ahora, digamos, vamos a mirar el protocolo. Yo voy a poner una diapositiva ahora de publicidad, luego me aplaudís por educación y entonces empezamos las preguntas. Entonces, lo de la publicidad es... quieto, hemos dicho el orden. Ahí está mi correo electrónico. Yo estoy dispuesto a tener una conversación de matemáticas, siempre, en términos... No hago tareas. Veo aquí mucha gente joven. No hago tareas. Es más, yo sospecho que alguien me está pidiendo la tarea, le insulto, suelo insultar. Y yo soy del norte de España y ahí hablamos muy duro. Entonces, si no queréis ver blasfemias en vuestra bandeja de entrada, pues no me pidáis que os haga la tarea. Estoy, como ha dicho Carlos, con Big Bang Theory, hacemos stand-up, monólogos científicos, así como por todo el mundo, podéis ver nuestras cosas. En Twitter. En Twitter suelo poner cosas de matemáticas, de algoritmos también, ese tipo de cosas. Tengo un canal en YouTube que se llama Derivando, no sé si alguno lo conocéis, y ahí podéis ver también cosas, y ahí está ese libro, Inteligencia Matemática, que también se vende en Argentina. Yo no he traído ninguno, pues porque no tenía ya sitio, la varita. Entonces, ahora, un aplauso por educación y...